Saludos, estimado docente. Somos el grupo número 5 y el tema que vamos a tratar se llama adverbio. Él de nuevo cambia accidentalmente las diapositivas. Ahora no fui yo. A ver, otra vez. Saludos, estimado docente. Somos el grupo número 5 y el tema que vamos a tratar se llama adverbio. Pues bien, para empezar, ¿qué es un adverbio? Los adverbios son palabras que cambian, adjunta y describen información sobre un verbo. A su vez, pueden ser de un adjetivo o incluso otro adverbio en una oración. Nos permite responder preguntas como cómo, cuándo, dónde, en qué medida o con qué frecuencia sucede algo. Los adverbios pueden indicar tiempo, lugar, modo, cantidad, entre otros aspectos, y ayudan a clasificar o ampliar el significado de una oración. Pues bien, los adverbios también son palabras que modifican o complementan el significado de un verbo, un adjetivo o incluso otro adverbio. Estos pueden expresar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, duda, entre otros aspectos. Un adverbio concreto se refiere a un adverbio que indica una circunstancia específica y clara. A continuación presentaremos un breve concepto con cada ejemplo de los siguientes adverbios. El adverbio de tiempo son palabras que expresan el momento en el que se realiza la acción del verbo. Algunos de estos pueden ser ayer, hoy, mañana, pronto, tarde, nunca, siempre, temprano, entre otros. Estos adverbios modifican el verbo para indicar cuándo ocurre la acción. En la oración podemos aplicar el día de hoy está soleado. Un adverbio de modo es una categoría gramatical que se utiliza para describir la manera o el modo en el que se realiza una acción. Este tipo de adverbio proporciona información adicional sobre el adverbio en una oración ofreciendo detalles sobre cómo ocurre la acción principal. En esencia, los adverbios de modo responden a la pregunta ¿cómo? En relación con una acción específica. El adverbio de cantidad se utilizan para indicar la cantidad de una acción, sentimiento o idea. Entre ellos tenemos mucho, poco, hay, demasiado, nada, todavía, ningún, entre otros. Estos adverbios de cantidad describen las magnitudes de los verbos o adjetivos en los que se usan. Tenemos un ejemplo. Laura leyó bastante anoche. De acuerdo a ese ejemplo, los adverbios también nos indican que responden a la pregunta ¿cuánto? Por ejemplo, nos podemos hacer una pequeña pregunta, ¿no? ¿Cuánto leyó Laura anoche? ¿O cuántos libros o páginas leyó Laura? Y así podemos preguntarnos, ¿no? En pocas palabras, los adverbios de cantidad nos aportan información cuantitativa para describir la magnitud de una acción de un verbo. Adverbio de dudas. Son términos que se emplean para indicar la falta de certeza o seguridad al respecto a una acción o situación. Ejemplo, tal vez te guste la película que vamos a ver. Entre los adverbios de duda está quizás, tal vez o probablemente. Adverbio de negación, ¿verdad? Este, los adverbios de negación son un tipo de adverbio que se caracteriza por como su nombre lo señale, o sea, que nega el verbo. Son palabras que se utilizan para expresar la negación de una acción, un estado. Nos dicen que estos adverbios pueden modificar el verbo, el adjetivo o hasta una oración completa para determinar su negación. Esta palabra también es, bueno, se utiliza
para indicar la ausencia, la negación de una acción o una situación. ¿Algo más que añadirle? Adverbio de afirmación. Se dice que un adverbio de afirmación es aquel que afirma o confirma un hecho. La mayoría de las lenguas, aunque no todas, tienen al menos un adverbio de este tipo, que nace de la función que en español corresponde a la palabra sí. Un ejemplo, ni ella ni él estaban seguros. Podemos encontrar en el adverbio de afirmación cierto, claro, seguramente, bueno, ciertamente, efectivamente y por supuesto. Adverbio de lugar. Adverbio de interrogativos exclamativos. Los adverbios interrogativos son aquellos que se utilizan para formular preguntas. Estos adverbios son dónde, cuándo, cómo, cuánto, por qué. Estos se utilizan al final y al inicio de una pregunta para obtener información específica sobre el verbo. Ejemplo, ¿a qué hora llegaste a casa? ¿Dónde guardaste la llave? Adverbios exclamativos. Son aquellos que se utilizan para expresar sorpresas, admiración, asombro u otras emociones intensas. Estos adverbios son cómo, qué, cuánto, cuántos, dónde, por qué. Estos adverbios exclamativos se utilizan para añadir énfasis y emoción a la oración. Ejemplo, qué hermoso día hace hoy. ¿Cuánta gente asistió al concierto? Adverbio de lugar. Son palabras que sirven para